Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Ephesians chapter 4 Ya, ahora vemos nosotros en Efesios capítulo 4, and verse 14 and 15. empezamos con el versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. It said we may grow up into him. Entonces aquí habla de que nosotros crezcamos en Él. So we have to learn how to grow. Entonces tenemos que aprender a cómo crecer, And so because it's not automatic. porque esto no es automático. It's not just because you're Christian and the years pass that you grow. Ya no es por el tiempo que tú tengas de cristiano, decir pues tengo un año, ¿no? Desde que he empezado como cristiano y eso quiere decir que tú ya hayas crecido, ¿no? It's like in school. It's- You don't move the next grade until you pass the test. Ya, es como, por ejemplo, te pongo un ejemplo en el colegio, ¿no? Cuando tú estás en el colegio, pues tú para que pases a otro grado, pues tienes que pasar un examen para que empieces tú a seguir en el siguiente nivel y tienes que tomar el examen, se tienen que tomar el examen para ver, no, el crecimiento, ¿no? Cómo has avanzado. Amén. That's the because it says that we may grow up. It don't say we are going to grow up. It may grow up into him. Porque acá dice para que crezcamos. Así es, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, crezcamos como Él. And notice in verse 14 it says, "Be no more children." Porque si tú te das cuenta, la primera parte que hemos leído del versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. Then if you look at 1 Peter 5, 2, Ahora- chapter 2, verse 2, Ahora, si nosotros vamos al libro Primera de Pedro, capítulo 2, 2, maybe. ya, Primera de Pedro 2, 2. It says, "The newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby." Dice el 2.2 de Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. So this, in English, the other ones in verse 14 says, Ephesians 14 says, 4:14 says, children. Ya, y si tú vemos esta comparación, por ejemplo, en Efesios 4.14 dice, para que no seamos niños, habla But niños. here it says babes. Y acá vuelta habla de niños recién nacidos, And so niños recién nacidos. here in English it says babies. Ya en la traducción en inglés pues habla de los recién nacidos bebés, ¿no? Bueno, nosotros también lo llamamos así, bebés. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Entonces, leyendo nuevamente Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Es lo que nos dice, ¿right? And so you see here that the word of God, the milk of the word, will cause you to grow. Entonces aquí estamos viendo de que para que nosotros crezcamos, debemos tomar la leche, The milk of the word of God. ya que es la palabra de Dios. Amén. And so that the word of God is what causes us to grow when we act on the word of God. Ya, entonces para crecer habla de que nosotros tenemos que actuar como la palabra de Dios dice, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. And that just means this is the process of sanctification, Ya, este es el proceso de santificación, because our spirits are born again. porque recuerda, hemos hablado de esto ya, nuestro espíritu es nacido de nuevo, But our soul and our body pero, is not.
pero nuestra mente y nuestro cuerpo no. So we have to learn how to renew our minds with the Word of God. Entonces tenemos que aprender a cómo renovar nuestra mente con la palabra de Dios And live by the Word of God, not by our feelings or our flesh. y vivir como la palabra de Dios dice, no con nuestros sentimientos o lo que nuestro cuerpo le gusta hacer, ¿no? Yeah. O nuestra mente quiere hacer o decir. We learn to obey what God says. Nosotros debemos aprender a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Just like you when you're a child, you obey your mom and dad. Es como cuando tú has sido niño, tú has obedecido a tu padre, a tu madre, ¿no? Como has ido creciendo obedeciéndolo a ellos. Jesus said, if you love me, you'll do what I say. Porque Jesucristo en su palabra dice, si me amas, tienes que hacer lo que yo te digo que hagas en la palabra, o sea, en su palabra. Tienes que hacer lo que yo digo. And so in 1 Peter 1:22, Y ahora si vemos en primera de Pedro 1, y vamos a empezar desde el 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. so you purify your souls by obeying the truth. Entonces, dice aquí, para purificar nuestra alma, tenemos que obedecer. Por la obediencia, dice, a la verdad. Our soul, it says, nosotros, it said, seeing you have purified your souls in the obedience of the truth. So when you obey the truth, your souls are purified. Ya, entonces cuando tú obedeces, a ver, aclaremos esto. Cuando nosotros obedecemos a la verdad, a la obediencia a la verdad, es cuando dice, tienes que purificar tu alma. That's what it does. Y eso es lo que hace. When you obey the word of God. Cuando tú obedeces, purificas tu alma. Y de eso es lo que estamos hablando con respecto a santificación. Escucha bien, a santificación. Purificar vuestras almas por la obediencia a la verdad. So we understand there's babies in the body of Christ, Entonces debemos entender a los bebés en Cristo Jesús. not natural babies, No hablando de los bebés naturales, but spiritual babies. pero estamos hablando de los bebés espirituales. It's important that pastors understand the responsibility of having a baby in the church. Entonces, esa es responsabilidad de los pastores. Con mucho cuidado con los bebés cristianos o no, en este caso, bebés espirituales. Because they need your help. Porque ellos realmente, los bebés cristianos, ellos necesitan de tu ayuda, pastores. Just like a mama has to feed the baby, Ujú. Es como los padres, ¿no? Que tienen que dar de comer, alimentar a sus hijos, a sus niños, a sus pequeños. babies. That's why I'm saying babies. O en este caso, ¿no? Estamos hablando Estamos del bebé cristiano, o perdón, del bebé Mama takes care espiritual. of the baby because the baby cannot do nothing for himself. Un bebé de 7, 8, 9 meses, de 1 año, 2 años. ¿Qué es lo que hace la mamá? La mamá le da, lo alimenta, lo cuida, lo protege, ¿verdad? Yeah. Tiene cuidado de the same el way bebé. with the baby Entonces spiritual. es lo mismo, lo mismo que tiene que hacer en este caso el pastor es ayudar al bebé cristiano, ¿no? A cuidarlo, a guardarlo, a mantenerlo, ¿no? Hasta que crezca. That's right. Amén. Because in Ephesians 4 it said there would be no more children. Porque si tú recuerdas, hemos So in other leído, words, instead of a baby, it's the children. Now they're grown up. entonces si tú recuerdas que hemos leído en Efesios 4, 14 y 15, dice pues que ya no seamos como niños. O sea, si ya creció, ya fue un bebé cristiano, ha crecido como niño, entonces, What does a child act like? ¿cómo actúa un niño? In verse 14 said that children, what do? They're tossed to and fro, and they're carried about with every wind of doctrine. Entonces, si nosotros, Ephesians 4:14. ya, si por ejemplo nosotros vemos nuevamente en lo que nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos como niños fluctuantes. Dice, llevados por donde quiera, por vientos de doctrina, ¿no?
So we have to learn how to grow up, Entonces, de eso estamos hablando. Tenemos que aprender a crecer, established in the Word of God, estableciéndonos en la palabra de Dios. and not have our focus on our own desires, our own feelings, Y no enfocarnos en nuestros propios deseos o nuestros propios sentimientos. but we grow up into Christ. Pero nosotros tenemos que crecer en Cristo, en Él. Because Amén. in Matthew 6 it says, "Seek first the kingdom of God, His righteousness." Ya, porque en Mateo 6 dice que nosotros Busca primero tenemos que buscar primero el reino de Dios, ¿no? Y su justicia. and all these things. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas. Aleluya. So we see here that there's a baby Christian, then that they become a child Christian, Que si un bebé crece como un niño y de ahí de un niño ya pasa como un adulto, ¿no? That's right. Va creciendo. and so Ese es el punto. and how Crecer. do you grow? Entonces, ¿cómo creces? Repetimos. By getting the Word of God in you, Entonces, poniendo la palabra, dando la palabra de Dios en ti, ¿no? and so the most important words you get as a baby, it's like, what is the milk that you need to receive as the baby? Ya, entonces yo te pregunto ahora, dice, ¿cuál es la leche que puede tener un niño para crecer? It's the New Testament. Y estamos hablando, si hablamos, por ejemplo, en la Biblia, si está en el Nuevo 'Cause Testamento. we're living in the New Testament. Porque escucha, nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento, en el And Nuevo Pacto. And the epistles are written to the church. Las epístolas han sido escritas para la iglesia. And you can read an epistle in, 15 minutes, 20 minutes, you can read an epistle. Ahora, tú puedes leer las epístolas en 15, 20 minutos, And especially Ephesians or Colossians or Galatians especialmente, Efesios, en Colosenses, en Gálatas, or Thessalonians. o Tesalonicenses, Timothy. Timoteo. Some of them's real small. Entonces, algunos libros son pequeños, o sea, de 1, 2, 3 páginas, hasta 4 tiene, que tú lo puedes leer en 15, 20 minutos. And that's how you grow. Entonces, así es como tú vas a ir creciendo. Hallelujah. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.